Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Estamos viendo el estudio de Romanos capítulo 8 y vamos a ver la seguridad última. Es la parte segunda de este tema, que es el propósito y el progreso de la salvación. El propósito y el progreso de la salvación. Y vamos a ver primero el propósito de la salvación. Y con el fin de facilitar una comprensión más clara, el primer eh, tema, que es el propósito de la salvación, este se va a sacar del orden textual. Es decir, no va a ser versículo 29 y luego desde el principio, sino que vamos a tomarlo desde la mitad. Porque la segunda mitad del versículo 29 encontramos precisamente el propósito de los 5 aspectos de la salvación que se mencionan en estos dos versículos. Y entonces vamos a analizarlo. En la mitad del versículo 29, que era lo que les mencionaba, encontramos un doble propósito. Un doble propósito que Dios tiene para traer salvación eterna a los pecadores, que es lo que vamos a estar viendo en esta tarde. Eh, el propósito secundario se expresa en primer lugar en bueno, primero es conformar a los creyentes a Cristo y después dar a Cristo la preeminencia. Son los dos puntos que vamos a estar viendo. Eh, dice en la parte segunda o la parte secundaria, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y lo dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Capítulo 8, versículo 29. Eh, ¿Qué es? Surge una pregunta, ¿no? Cuando hablamos de conformar a los creyentes a Cristo, la pregunta clara es, ¿qué es ser conformes a la imagen de Cristo? Y hay dos aspectos que los estamos viendo en la pantalla. Vamos a ser corporalmente iguales a Cristo, semejantes, perdón, a Cristo, y espiritualmente igual forma semejantes a Cristo. Eh, Vamos a analizarlo bíblicamente. Hay unos pasajes que vamos a estar leyendo para que me vaya siguiendo en su Biblia. Y vamos a estar respondiendo primero a esta pregunta de ¿qué es ser conforme a la imagen de Cristo? ¿Qué significa? ¿De qué se trata cuando hablamos de ser conformes a la imagen de Cristo? Y la realidad es que es un tema, es una verdad que nos enseña la Escritura, un tema que es demasiado vasto, demasiado sublime, demasiado para nuestra mente humana, es demasiado para captarlo en su totalidad, para aún siendo la mente ya redimida a través de la fe en Jesucristo. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña, nos muestra, nos da ciertos vislumbres de lo que significará para nosotros el ser hechos conformes a la imagen de Cristo. Primero que todo, y es lo que veíamos hace un momento, primero que todo vamos a hacerlo corporalmente, en un sentido corporal. Un día el Señor va a hacer que nuestro cuerpo sea semejante al cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 21. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Aquí está. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y como el término lo denota, la glorificación, nuestra conformidad, el ser semejantes a Cristo, va a ser el ornamento, va a ser el adorno inmarcesible que Dios va a darnos en su gracia
cuando nos revista con la gloria misma de su Hijo Jesucristo. Vamos a tener la misma gloria, la gloria semejante, nuestro cuerpo va a ser semejante al de Él. El escritor de los Hebreos nos enseña y nos dice algo muy interesante en Hebreos capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Si me acompaña, por favor. Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3. Que es interesante. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Empieza a hablar de nuestro Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, si tomamos todos los versículos que hemos leído, que vamos a ser semejantes en Filipenses, lo leímos, semejantes al cuerpo de la gloria suya, y Él fue, dice aquí en Hebreos, la imagen misma, o Él es la imagen misma de su sustancia, el resplandor de su gloria, quiere decir que vamos a ser semejantes a Dios. Juan nos asegura en 1 Juan capítulo 3 versículo 2 algo muy hermoso. Si me acompaña por favor a 1 Juan capítulo 3 versículo 2. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. En el tiempo que falta, amados, en el tiempo que falta mientras estemos en esta tierra, se nos dice que hay una obra efectuándose en nuestras vidas en 2 Corintios 3:18, si me acompaña. 2 Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Eso nos dice 2 Corintios 3:18. Entonces, en este tiempo en lo que Él se manifiesta, en lo que nosotros somos transformados completamente a su semejanza, a su imagen, estamos siendo nosotros transformados de gloria en gloria en esa imagen. Dice en 1 Corintios 15, más atrás, si me acompaña, 1 Corintios 15 es el versículo 49. 1 Corintios 15, 49. Pero antes de 1 Corintios 15, 49, voy a leerle rápido Romanos 6:5, que dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y el que les dije, 1 Corintios 15, 49, dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, si nos ponemos a analizar un poquito, todos los seres humanos compartimos un tipo común de cuerpo físico. Dos ojos,
2 orejas, una nariz, una boca, 2 manos, 2 piernas. Nos componemos los hombres, los varones de ciertos aspectos, las mujeres de otros aspectos distintos, pero en general es un tipo común de cuerpo físico en todos, salvo que haya una malformación o algo por el estilo. Sin embargo, cada persona tiene sus propios rasgos, su propia personalidad, su propia, inclusive modo de pensar. Y de la misma manera, creo que cuando los redimidos en el cielo vamos a compartir una misma clase de cuerpo espiritual, pero va a haber unas distinciones, que hayan distinciones los unos de los otros de forma individual. La Biblia no nos enseña en ninguna parte la idea de que la individualidad va a ser destruida en el momento en que llegue la muerte y que el alma sea absorbida en alguna especie de un todo cósmico donde ya no hay posibilidad de identificarla. O peor todavía, los que dicen que llegan a la nada, ¿no? Es que después de la muerte, pues nada, se acaba todo. Eso no enseña la Biblia. La Biblia es clara y establece que en la eternidad tanto los salvos como los condenados retienen su individualidad. No sé si se acuerda de aquella historia que cuenta nuestro Señor Jesucristo entre el rico y Lázaro, ¿no? Ya en la eternidad, ya después de la muerte, conservaron su individualidad. Entonces la resurrección final va a ocurrir en todos los seres humanos de todos los tiempos. Una resurrección de vida para los justos, dice la Escritura, y una resurrección de muerte para los que hicieron malas obras como tal. Entonces, creo que lo más importante no va a ser lo físico, lo que va a suceder con nuestro físico, sino lo que sucede en el ámbito espiritual, ¿no? No vamos a convertirnos en deidades, aunque vayamos a ser semejantes de alguna forma a Cristo, pero en un sentido espiritual eh, va a ser que se dé esa semejanza, va a ser que se dé esa semejanza a Dios mismo como tal, porque nuestro cuerpo incorruptible va a ser infundido con la santidad de Cristo. Vamos a ser perfectos interiormente, exteriormente, como lo es nuestro Señor Jesucristo. Y el escritor de los Hebreos nos ofrece una mirada al plan que Dios en su gracia tiene preparado. Él lo tiene preparado para redimir por completo a quienes han creído en su Hijo y a quienes va a conformar conforme a su imagen, valga la redundancia. Y vamos a leerlo en Hebreos capítulo 2, versículo 9, 10 y 11. Hebreos 2, 9, 10 y 11 dice: vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Que esto nos da paso al siguiente punto, ¿no? Cuando hablamos de que vamos a ser conforme, de conformarnos a
Cristo, pasamos de darle a Cristo la preeminencia, que es el segundo propósito o el propósito doble que estamos viendo de por el cual Dios ha decidido dar la salvación. Y la otra parte es para darle a Cristo la preeminencia. Dice, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y ya lo leímos, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces el propósito supremo, creo yo que en esto podemos estar de acuerdo. El propósito supremo de Dios en traer a los pecadores a la salvación es glorificar a Jesucristo. Haciéndole preeminente en su plan de redimir a las almas. Y Dios tiene la intención de que Cristo sea el primogénito de entre muchos hermanos. En la cultura judía, el término primogénito siempre hacía referencia a un hijo. A no ser que una hija fuese designada específicamente, pero eran casos muy bizarros, muy raros. No era algo normal. Y como el varón primogénito de cada familia judía tenía una condición privilegiada, cuando se hablaba de primogénito, el término se utilizaba frecuentemente, muy frecuentemente, en un sentido figurado para representar una preeminencia, ¿sí? Un primer lugar, un lugar de importancia. Y muy probablemente esta sea la forma en que el Espíritu Santo a través de Pablo utiliza esta palabra cuando dice para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos, para que Él tenga la preeminencia como tal. Y como sucede en casi todos los casos en el Nuevo Testamento, el término hermanos, este término es un sinónimo para nosotros como creyentes, por eso nos decimos hermano, ¿cómo está? Dios lo bendiga, hermano, hermano, hermana. Porque el propósito primordial de Dios en este plan que Él ideó para redimir a la humanidad fue hacer que su amado Hijo Jesucristo fuese el primogénito entre muchos hermanos. ¿En qué sentido? En el sentido de que Cristo tiene una preeminencia que es única entre los hijos de Dios. Y es por ello que los que confían en Cristo se convierten en hijos adoptivos de Dios. Aunque Jesús sea el verdadero Hijo de Dios, pero los que creen, los que confían en Él, se vuelven hijos adoptivos porque en su gracia Él se digna de llamarnos hermanos, hermanas en la familia de Dios. Es meramente mérito de Jesucristo como tal. Y el propósito de Dios es hacernos, lo veíamos ahorita, semejantes a Cristo para crear una gran humanidad redimida, para crear una gran humanidad glorificada sobre la cual Él va a reinar, va a tener la preeminencia para siempre, que es el propósito último, que Él sea glorificado por todos y cada uno de aquellos que hemos creído y que vamos a pasar la eternidad con Él. Ese es el propósito. Porque eso fue para la cual Dios creó en primer lugar al ser humano. Entonces todo este plan de redención, todo este plan de salvación que Dios ideó a través de Jesucristo y que Dios lo llevó a cabo y que todavía estamos en esperas de que Él regrese, es para que lo original, lo que Él lo creó, el propósito por el cual Él lo creó, vuelva y se cumpla. En la carta a Filipos, Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10, se representa muy bellamente, muy hermoso, el propósito que Dios tiene de glorificar a Cristo. El propósito que Dios tiene, repito, de glorificar a Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 9 y 10, si me acompaña.
Filipenses capítulo 2 versículo 9 y 10 dice: Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces nuestro propósito último, amados, como los hijos redimidos de Dios, va a ser pasar la eternidad adorando, rindiendo alabanza a ese amado primogénito de Dios que es nuestro Señor preeminente y Salvador Jesucristo. Además, Pablo le explica a los colosenses, en la actualidad Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. En Colosenses 1:18 usted lo puede leer. Pero también dice que no nada más es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, sino que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que sea el primer lugar, para que sea el glorificado, para que sea el exaltado. Entonces el propósito original de Dios, amados, en la creación, fue hacer un pueblo a su imagen, a su semejanza, para que le adorara y disfrutara de su presencia, para que le glorificara al servirle, al obedecerle en todas las cosas. Sin embargo, cuando Adán y Eva se rebelan, caen en una alienación, ellos mismos fuera de Dios, fuera de su presencia, y traen condenación sobre ellos y toda la humanidad sucesiva. Y Dios entonces tuvo que proveer un camino para traer la humanidad caída de vuelta a Él, un camino para que ese espacio que sucedió entre Dios y el ser humano volviese a reconectarse. Y fue por medio de Cristo que Él proveyó ese camino y colocó los pecados de toda la humanidad sobre su Hijo, que fue libre de pecado, que fue santo, que fue puro, que fue tentado en todo, dice la Escritura, pero sin pecado. Y en Isaías 53:6 nos dice que Dios mismo cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces los que confían en ese sacrificio de gracia, los que ponen su fe en eso que Jesús hizo en la cruz, son los que pueden ser salvados de sus pecados. Y Dios, y esto es glorioso, Dios les da a esas personas su misma gloria. Les da su misma gloria. Como los redimidos de Dios, amados, que estamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, vamos a glorificarle para siempre con la gloria que Él nos ha dado. Para eso nos da la gloria, para que le glorifiquemos con esa gloria. Como lo veíamos hace unas clases, ¿no? Cuando hablamos del amor con que amamos a Dios, es un amor que Él ha puesto en nosotros, para amarle a Él. De igual forma, la gloria que Él ha puesto a nosotros al creer en Jesucristo es para glorificarle a Él, para darle una gloria debida a su nombre, decía el salmista. Y al igual que los 24 ancianos que se postran ante Cristo delante de su trono, creo yo que las coronas que corona de justicia, dice en 2 de Timoteo 4:8, la corona de vida, dice Santiago 1:12, y la corona de gloria, dice 1 de Pedro 5:4, las vamos a echar también delante de Jesucristo. Una oración eterna que está muy bien ejemplificada y muy bien dicha en Apocalipsis 4, versículo 10 y 11. Si me acompaña, por favor.
Apocalipsis capítulo 4, versículos 10 y 11. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y esto es algo bien importante, amados. La soberanía de Dios que se menciona aquí en esta alabanza que se le da a Dios. Una soberanía que no se puede alegar que Él es el creador. Y no nada más es soberano al crear, sino al sustentar. Y no nada más hasta el sustentar, sino también al glorificar al creyente, para que el creyente le exalte, para que el creyente le alabe. No queda absolutamente nada que hacer cuando uno ve estos temas más que agradecer. Agradecer al Señor por darnos la salvación. Porque los miles de millones de habitantes que hay en este planeta, tenemos el privilegio de conocerle. Y tenemos el privilegio de que Dios nos haya dado la salvación, y tenemos el privilegio de entender para qué Dios nos dio la salvación, para conformarnos, para hacernos semejantes a Cristo corporalmente y espiritualmente cuando seamos glorificados, y también para que Él sea el primero y podamos alabarle y podamos exaltarle. Entonces yo siempre digo, si eso vamos a hacer toda la eternidad, si vamos a exaltarle, a glorificarle por toda la eternidad, por siempre, por los siglos de los siglos, que es algo que no nos da nuestra mente para comprenderlo, pero si lo vamos a hacer, no entiendo yo en ocasiones cómo no lo podemos hacer una hora, media hora. Es algo que nunca he entendido, porque no queda más que agradecer a Dios por la salvación, por la vida, por la paz, por el gozo eterno que nos ha dado junto con la salvación. Pero creo que nuestro mayor agradecimiento tiene que ser por el privilegio indescriptible, incomparable, único, inigualable de que Dios nos ha dado de poder glorificar a Cristo por toda la eternidad. Vamos a poder glorificarle por toda la eternidad. Ese es un privilegio que evidentemente no todos van a tener, pero a nosotros que amamos a Dios, a nosotros que antes nos conoció, que nos predestinó, que nos llamó, que nos justificó, que nos glorificó, tenemos y debemos hacerlo desde ya y hasta la eternidad. Porque es lo que repito, es lo que vamos a estar haciendo por toda la eternidad. Entonces estos son los propósitos o el propósito doble por el cual Dios nos ha dado la salvación, para que seamos conformados a Cristo y entonces, ya conformados a Cristo, poderle dar a Él la preeminencia y poderle ofrecer una alabanza digna de vida a su nombre. Dios los bendiga, hermanos.